Arranquemos con las preguntas generales, María Alejandra. En esta promesa de las soluciones, justamente es esa conexión y esa desconexión que usualmente o que estamos viendo tienen los ciudadanos con los líderes. Les prometen soluciones y luego se quedan un poco en el camino esperándolas. En esta promesa, ustedes, ¿cómo van a lograr? Porque las soluciones que ustedes prometen son estructurales. Entonces, hay varios caminos. La gestión del Estado tal cual está, es decir, ustedes llegan y empiezan a gestionar esas soluciones con lo que hay, empiezan a tramitar leyes que tienen obviamente un tiempo, o van a reinventar las políticas públicas desde el Ejecutivo, que también, por supuesto, significa un proceso largo. ¿Cómo van a hacer para llegar de verdad a esas soluciones? Claudia López. Querida María Alejandra, esto no es una promesa, es un hecho, son resultados. A Bogotá la sacamos adelante de una pandemia, sacamos a 2 millones de la pobreza. La obra más grande de Colombia, el metro de Bogotá, lo sacamos adelante porque lo sacamos de la politiquería política. Esas cosas de gobernar sin corrupción, de armar equipos competentes, de llegar desde el día 1 a solucionar que a la gente le vuelvan a dar sus medicamentos, no requiere una ley nueva, María Alejandra. Requiere recomponer el sistema mixto de salud que nos cuidó en pandemia y nos sacó adelante. Acabar con la corrupción requiere ganar sin corrupción, como lo vamos a hacer, y nombrar gente buena y competente, no andarla echando, no robarse la plata de la gente, y llegar a recuperar la salud, la seguridad, combatir la impunidad, que son los mayores dolores de los colombianos. Vamos a ganar sin corrupción, a gobernar sin corrupción. En los 100 primeros días vamos a presentar el plan de acción concreto. Esto no da espera. La gente que está en el Caribe inundada necesita una atención estructural, no solamente de emergencia. Todo el país necesita fortalecer la fuerza pública y acabar el caos de la paz total que solo ha crecido a la criminalidad. Leonardo Huerta. Gracias. Leonardo Huerta ya ha mostrado resultados. A pesar de ser la renovación en este tarjetón y la foto que es la única nueva de todos los demás candidatos, Leonardo Huerta, cuando fue defensor del pueblo, delegado para el derecho a la salud, no se quedó en el escritorio. Se fue a Carurú en Vaupés, se fue a la Alta Guajira, se fue a los territorios más olvidados y allí hacíamos jornadas descentralizadas de promoción y protección del derecho a la salud, para que en el Coliseo de Tumaco la gente que no tenía cita médica ni medicamentos se le entregara por parte de las EPS. Resolvimos más de 120.000 casos. Leonardo Huerta fue secretario de Educación de Pereira. En un solo año y en el año de la pandemia logramos construir 3 colegios y entregarlos completos, entregarlos definitivos, sin un solo problema de corrupción y sin un solo retraso en esos colegios. Leonardo Huerta fue secretario de la Asamblea de Risaralda y en un solo año certificó los procesos de la Asamblea. Tenemos resultados. Aquí no es con discursos ni con improvisación. Estoy preparado académicamente. Soy docente universitario hace muchos años. Tengo experiencia en el sector público y me he recorrido todo el territorio nacional. Así vamos a generar las soluciones para Colombia. Además de estos temas estructurales, doctora Claudia, doctor Huerta, están las urgencias. Hablábamos con la anterior consulta, porque el tema pues, es recurrente y es lo que está pasando en Córdoba. El presidente Petro, el gobierno anoche, declaró una nueva emergencia económica. La anterior se le había caído ya en la Corte, recordemos ustedes que hay un decreto suspendido. Y esta nueva establece, entre otras cosas, un impuesto al patrimonio. Dice, hay que conseguir plata urgente para atender esta emergencia de inundaciones en Córdoba. ¿Cómo, como presidentes, cómo abordarían una crisis de este tipo y si la manera es esa, echar mano de nuevos impuestos para conseguir la plata? Doctora Claudia. Juan Roberto, yo estuve al frente de la peor crisis de salud que haya enfrentado la humanidad en años recientes, que fue el COVID-19. Tengo la experiencia para manejar esto y creo que el gobierno tiene razón en decretar la emergencia. Esta vez sí hubo un hecho sobreviviente, esta vez sí hay una calamidad. La decretó focalizada en el Caribe, Antioquia y Chocó, y evidentemente necesita nuevos recursos. Pero también debo decir, como lo he publicado en mis redes sociales, esta desgracia que le pasó a Córdoba estaba anunciada desde el 21 de enero. La primera manera de atender una emergencia es anticiparle, decirle la verdad a la gente, organizar una evacuación. Nada de eso hizo el gobierno nacional, porque los recursos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo se los han robado en este gobierno en complicidad con políticos costeños, con políticos de Córdoba en particular. Así que lo primero que yo haré es no robar, cuidar los recursos, alertar a la gente a tiempo. Nosotros decretamos la emergencia amarilla en Bogotá 20 días antes de que llegara el primer caso de COVID, no cuando ya todos estábamos infectados.
Hoy se necesita la emergencia que se declaró y sí se necesitan nuevos recursos para atender a la gente. Son más de 60.000 familias, pero yo creo que antes de impuesto al patrimonio están las regalías nacionales, están las regalías del Caribe, están fondos sin ejecutar del gobierno nacional, que es lo primero que se debe utilizar antes de subir nuevos impuestos, que debe ser la última opción. Leonardo Huerta. Gracias. Uno tiene que diferenciar lo urgente de lo importante. Claramente, la política pública y las grandes obras son necesarias para resolver el problema de Córdoba de fondo, pero en la crisis tenemos que apuntarle a la asistencia humanitaria, que las personas puedan tener lo urgente que es alimentación, hidratación, cobijo, albergues, resolver los problemas rápidamente, y eso se tiene que hacer en coordinación con los gobiernos territoriales. Tiene que recuperarse la confianza en los alcaldes y gobernadores, que son los que conocen el territorio. A veces pareciera que hay un paternalismo donde el único que sabe, conoce y el único que es transparente es Bogotá. Yo conozco los territorios, yo soy profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería. Mis alumnos me han llamado, yo he ayudado y he aportado en esta crisis, pero no he querido tomarme fotos porque me parece que eso es vanidad. Nosotros, desde el gobierno nacional como presidente, estaríamos en un puesto de mando unificado resolviendo los problemas inmediatos a la gente, mientras tomamos las decisiones de fondo para resolver la crisis de La Mojana, que es estructural.